Entre los asistentes hay bastantes que ya sois clientes y además de bastantes años. Pero bueno, como también hay personas que no nos conocen, que son nuevas, entonces queremos hacer una pequeñita introducción de quiénes somos. También queremos hablar un poco de las distintas tecnologías de grabado y corte, tanto mecánico como láser, que Gravotec ha ido desarrollando en los últimos años. A lo mejor incluso clientes antiguos no conocen toda la gama de producto que ahora mismo Gravotec ofrece, porque ha invertido mucho en investigación y desarrollo y, por ejemplo, en temas de láser, pues ahora tenemos 4 tecnologías distintas, tenemos modelos de integración, tenemos modelos de sobremesa. Entonces, bueno, creo que viene bien dar un pequeño repasito a todos los modelos que tenemos actualmente en la gama. También hablaremos de los materiales de grabado, porque precisamente para este webinar que va de fabricación de lo que es específicamente aplicaciones industriales, como puede ser para rotulación, para señalización, para identificación, son muy importantes los materiales que se utilizan. Hablaremos también de los clientes que pueden necesitar este tipo de aplicaciones, porque bien puede ser para temas de rotulación, rotulando lo que son todas las instalaciones, o bien hacer plaquitas para identificar determinados productos. Entonces, bueno, hay dos tipos de clientes distintos que pueden utilizarlo. Realizaremos ejemplos de aplicaciones. Bueno, os enseñaremos un abanico de posibilidades, porque es verdad que los clientes industriales tienen muchas necesidades de identificación y de señalización. Veremos cuáles son las ventajas entre internalizar el servicio o externalizarlo. Daremos pros y contras y, bueno, pues cada uno luego que valore lo que más le interesa. Y realizaremos un ejemplo práctico de distintas aplicaciones. Enseñaremos cómo se prepara el trabajo en el software Gravosteel, que es el software que pilota todas las máquinas de Gravograph, y veremos cómo se fabrica en este caso lo haremos con una láser LS100, que es una máquina de sobremesa, y luego también haremos alguno con la máquina láser galvanométrica, la nueva Wilace CO2, y así la veréis funcionar y también podréis comparar un poco cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada una de las tecnologías. Así que ya sin más dilación, doy paso a Emilio Bermejo, que es el que va a realizar este webinar. Espero que os guste mucho. Hola, buenos días a todos. Soy Emilio Bermejo. Gracias, Ana, por la introducción que has hecho a este webinar. En principio ya os ha comentado en qué va a consistir este webinar. Es un poco introductorio a diferentes tipos de clientes, tanto clientes como que no conocen nuestros equipos, que no tienen nuestras máquinas, pero que por la tipología de empresa les puede interesar tenerla internamente, pero también está dirigido a todos aquellos de nuestros clientes que ya que ya proveen de ese tipo de trabajo a este tipo de empresas. Es decir, está un poco destinado a los dos y se trata de argumentar con sus equipos y con estos materiales que os vamos a recomendar y que nosotros distribuimos, vamos a intentar argumentar las ventajas de tener un sistema completo de rotulación que implica tanto máquinas como consumibles como servicios. En principio, lo que vamos a hacer es una pequeña introducción a lo que es el grupo, puesto que muchos de vosotros ya sois clientes, otros no nos conocéis. Entonces, lo que vamos a hacer es una pequeña introducción a lo que es el grupo para que sepáis cómo está configurado, cómo está constituido y cuál es la función de todo ello. En primer lugar, indicaros quiénes somos. Somos un grupo que en 2018 ha facturado 115 millones de euros. Tiene una antigüedad de 80 años. Empezaron las diferentes marcas, a lo que luego os comentaré cuáles son. Hay más de 200.000 máquinas instaladas en todo el mundo, con más de 900 empleados y estamos localizados en 36 países, entre filiales y distribuidores. Las localizaciones, como veis aquí en la presentación, tenéis representados en color verde las filiales, que son 19 filiales en 4 regiones diferentes.
y en color gris los distribuidores, entre los cuales nos encontramos en España. Las oficinas centrales se encuentran en Lyon, en Francia, mientras que la parte de fabricación está distribuida entre la fábrica de Troyes, cerca de a 200 kilómetros de París, en Toulouse, en Estados Unidos, y por último en Shanghai. Esta es la distribución, es decir, 19 filiales y más de 300 distribuidores. ¿Qué es lo que ofrecemos? El grupo Grabotek lo que ofrece es una solución global dentro del sistema de lo que es rotulación, señalización, marcaje y demás. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, además de distribuir las máquinas, distribuimos el software que controla esas máquinas y los consumibles relacionados tanto con máquinas como con software. De lo que se trata al final es de tener una solución global para cualquier tipo de empresa que pueda tener una necesidad a nivel de marcaje, de rotulación, etc. ¿Cuáles son nuestras marcas? En principio, el grupo Grabotek está configurado por 3 grandes marcas. La primera de ellas es Type3. Type3 es una marca que está destinada a lo que es el desarrollo de software de tipo artístico e industrial. Está dividido en 2 ramas, una parte que está dedicada al prototipado de piezas de joyería, fundamentalmente, y la segunda parte, que es Type-D, está destinada a software de mecanizado para cualquier tipo de taller. Lo mismo puede pilotar máquinas láseres que centros de mecanizado, que cualquier fresadora de cualquier fabricante. En este sentido, tenemos 50 distribuidores en el mundo. En el caso de España y Portugal, somos también distribuidores de tipo, lógicamente, con 50.000 licencias activas actualmente y en más de 36 países. Por lo que respecta a Technifor, Technifor es si dijéramos, la segunda pata del grupo. Technifor es un fabricante y proveedor de soluciones de marcaje permanente, normalmente centrado en los sistemas láseres y micropercusión. Su sector fundamental es el sector industrial, tanto pequeña como mediana industria, y está muy centrada en temas de lo que es marcaje láser, sobre todo trazabilidad. Trazabilidad de cualquier tipo de pieza, en cualquier sentido y con cualquier tecnología. Pero sobre todo, como ya os comento, basado fundamentalmente en la tecnología láser y en micropercusión. Por último, la tercera parte del grupo es Grabograph, que es seguramente con lo que más familiarizados estáis todos vosotros, que es un referente mundial en lo que es necesidad de grabado y corte. Lo que son los productos de Grabograph aglutinan tanto las máquinas láser como las mecánicas, incluyendo software, accesorios, consumibles, etcétera, todo relacionado para proveer una solución global y total relacionada con el mundo del marcaje. En este sentido, Grabograph ya tiene 80 años de antigüedad, hay más de 150.000 máquinas instaladas en el mundo y están distribuidas en más de 100 países. ¿Cuáles son nuestras soluciones? Aquí un poquito el esquema que os hemos marcado indica que tanto la parte Grabograph como la parte de Technifor tiene su propio software y sus propios equipos. Es decir, por ejemplo, con el software de Grabograph podemos pilotar todas las máquinas láseres de Grabograph y todas las máquinas mecánicas de Grabograph. Incluso, a partir de prácticamente finales del año pasado, se ha extendido el pilotaje con el software de Grabograph, se puede pilotar opcionalmente todas las máquinas de Technifor, fundamentalmente los láseres galvanométricos, ya que las máquinas de micropercusión y el rayado de Technifor solamente se pilotan con el programa exclusivo de Technifor, que es LaserFlex. Entonces, en principio, tanto con el software de Grabograph podemos pilotar tanto Grabograph como todo el galvanométrico de Technifor. Y luego la parte de Technifor, que es micropercusión rayado, tiene su correspondiente software, que es una aplicación específica con funciones muy específicas destinadas a la trazabilidad. ¿Para qué aplicaciones? Dijéramos, el grupo está... El grupo, dividiendo lo que es su actividad en qué tipo de aplicaciones, el 21% de las aplicaciones del grupo se destina o se están destinando a lo que es personalización. Joyería, trofeos, artículos publicitarios, etc. Hay un 46% que, como veis, es la parte más importante del grupo,
destinada a señalización, que es un poco el objeto de este webinar. En este caso va a ser señalización destinada a la industria, pero es la parte más relevante de las actividades y de los ingresos del grupo. Y por último, la parte de trazabilidad, normalmente centrada en los productos Tecnifor, con un volumen del 30% de la actividad. En la pantalla veréis una selección de los grandes grupos con los que trabajamos actualmente. Veis que está Boeing, Toyota, Airbus, Honda, Samsung, personalización a nivel de Decathlon, Montblanc, Cartier, los grandes grupos de joyería. A nivel industrial, además de los que no están aquí, pues figuran prácticamente toda la industria automovilística. Tenemos Iveco, Mercedes, Renault, Citroën, todos forman parte de clientes nuestros, en los cuales se han instalado diferentes tipos de equipo en función de sus necesidades. Normalmente el sector industrial, como os comentaba antes, va muy destinado a lo que es trazabilidad, pero también y cada vez más a lo que es señalización, rotulación e identificación de equipos, que es una de las aplicaciones en las que luego trataremos un poquito más específicamente. Pero como veis, nuestra experiencia es global, es una experiencia, es un grupo de clientes que está extendido en todo el mundo. De hecho, que muchos de estos proyectos son internacionales, es decir, no se limitan a un solo país, sino que están puestos en marcha y se desarrollan en todos los países del grupo. Y bueno, la tendencia es cada vez a trabajar con más grandes grupos, porque normalmente lo que se suele hacer es que se replica una solución que en un país funciona correctamente y perfectamente, finalmente se replica en todos los países del grupo. Lo que quería comentaros a continuación es un poco las diferencias entre lo que es el grabado y el corte láser en función del grabado mecánico. Los que sois clientes conoceréis perfectamente en qué se diferencian ambas tecnologías, pero para aquellos que no sois clientes y que os habéis dirigido al webinar buscando una información general para tener una pequeña idea de lo que es el mundo del marcaje, empezaremos primero con lo que es el grabado y el corte láser. Realmente el corte láser y el grabado, los fundamentos es, dijéramos que el láser es un dispositivo que utiliza emisión inducida o estimulada para generar un haz de luz. Este haz de luz se concentra a través y se refleja a través de unos espejos, se concentra en un spot muy pequeño que es el que finalmente marca sobre la pieza. Por ello, los tres elementos principales de un láser son la fuente láser como tal, la fuente. Luego veréis un poquito más adelante que hay diferentes tipos de láser, diferentes tipos de fuente de láser. Un cabezal, que es el que dijéramos sobre el cual rebota el rayo láser que va finalmente a marcar, y el software, que es el que gestiona todo el dispositivo. Fundamentalmente, aquí es el láser lo que hace es calentar el material, y en función del material, de la exposición, el tipo de material y la exposición, el tiempo en que se mantenga el láser activo sobre el mismo, se producen diferentes resultados. Como ejemplo, os hemos puesto aquí la diapositiva que viene a continuación. Estos son diferentes acabados que se pueden conseguir con los diferentes tipos de láser. El primero sería un contraste de color, es decir, prácticamente no hay profundidad sobre el material, simplemente lo que hay es un cambio de color debido a la reacción del material, en este caso suelen ser materiales metálicos, a la reacción con el haz del láser. En el segundo ejemplo, que nosotros hemos llamado recocido, en algunos materiales con algún tipo de láser, lo que es el impacto del spot del láser lo que genera es una especie de costra que se queda en relieve, se queda en alto relieve en función de la superficie del material. Es la diferencia fundamental con respecto al primer caso, que es el de contraste de color. Un tercer caso es la retirada de material. Simplemente podéis imaginar una pieza que está pintada en un determinado color y que de lo que se trata es de retirar simplemente la pintura. Cuando hablo de pintura, hablo de una pintura, un esmalte, un acabado determinado, y de lo que se trata es de retirarlo para dejar a la vista la parte del fondo. Por último, los dos últimos casos es el grabado con contraste, que sería ya un grabado en profundidad, es decir, ya hay profundidad en el marcaje, pero además de la profundidad se produce un cambio de color. Sería igual que el primer caso que hemos visto con contraste de color, pero en este último caso con profundidad. Y la última posibilidad es un grabado sin contraste, es decir, simplemente profundizar sobre el material,
pero manteniendo el color original del material. En cuanto a tecnologías láseres, fundamentalmente serán dos tipos de equipo en función de la propia configuración de la máquina. Los dos grandes grupos en los que hemos diferenciado los tipos de láseres son los que denominamos los láseres de mesa XY o gantry. La característica fundamental de estos equipos que son áreas de trabajo grandes en función con lo que es, el siguiente grupo. Como veis ahí en la diapositiva, tenemos máquinas con área de grabado desde 460 por 305 milímetros hasta 1220 por 610 milímetros y con potencias que van desde los 25 vatios hasta los 150 vatios. La característica fundamental de este tipo de equipos es que se mueve como se desplaza lo que es la lente, se desplaza a lo largo del área de marcaje, se desplaza a lo largo de los ejes X e Y. Es decir, mediante el rayo va rebotando en diferentes espejos y siempre desplazándose dentro de la superficie, que es lo que permite que podamos tener un área de grabado importante. Por otra parte, los láseres galvanómetricos, que es el otro gran grupo, la diferencia principal con el primero es que las áreas de marcaje son mucho más pequeñas. Son mucho más pequeñas en el sentido de que la distribución del rayo se realiza mediante unos espejos galvanométricos que lo que generan es una gran velocidad en el marcaje, pero con áreas limitadas. Es decir, al final, el área de marcaje está limitada por el tipo de lente que se coloque y dijéramos, las áreas más grandes que se producen, que se pueden llegar a conseguir, son de 205 por 205 milímetros con una lente ya de 330, una focal de 330 milímetros. Estos, a grandes rasgos, son los dos grandes tipos de láser que comercializamos, de los que luego mostraremos, cuando lleguemos a la parte práctica, mostraremos dos modelos, en concreto el más pequeño de la gama gantry, que es la LS100, que tiene 460 por 305 milímetros, y en el caso de los galvanométricos os mostraremos una pequeña muestra con un modelo de reciente aparición que se llama WeLaser, que bueno, lo acabamos de lanzar, está encaminado y es un modelo bastante atractivo como para que lo conozcáis en este sentido. En cuanto a tecnologías, el tema de la tecnología es un poco complejo porque al final existen cuatro tipos de tecnología diferentes en cuanto a las fuentes láser. Existen los láseres de fibra, los híbridos, el láser verde o green y el CO2. Los cuatro implican cuatro fuentes y cuatro formas de generar el rayo diferentes. Pero en rasgos generales, en principio, el fibra está destinado fundamentalmente a grabado de objetos metálicos, permite profundidad de grabado e incluso permite cortar. Sin embargo, en segundo lugar, el híbrido es un tipo de láser que se comporta muy bien con los plásticos, pero también trabaja muy bien con los metales. La diferencia con el fibra fundamentalmente es que trabaja mejor que un fibra a nivel de plástico y, sin embargo, en metal no es capaz de cortar como lo hace el fibra o corta de forma muy dificultosa. Es decir, un láser para corte tiene que ser fundamentalmente un láser fibra, un láser de marcaje para metal o para plástico, el híbrido es una buena opción. En tercer lugar tenemos el láser verde, el green, que es el que ha aparecido en último lugar. Es el mejor de todos ellos a nivel de calidad, es decir, es el que genera el spot, el punto de marcaje más fino, con lo cual permite mucha más calidad, simplemente por el efecto del punto, del tamaño del punto, y con una característica muy importante y muy destacable, y es que el láser verde no calienta la pieza, es decir, está orientado fundamentalmente para lo que es el marcaje de metales preciosos, puede ser la plata, el oro, el platino, pero también para aquellos componentes electrónicos que son necesarios de identificar. Imaginaos una placa electrónica que va en cualquier equipo, que cuando se marca es muy recomendable que no caliente la pieza por el posible efecto que pueda tener sobre los componentes. Entonces, este tipo de láser es específico para ese tipo de aplicación. Y por último, tenemos el láser CO2 que está destinado a todos aquellos materiales que no sean conductores de calor. Es decir, no marca metales, marca solamente plásticos, cualquier tipo de plástico, madera, cristal, en definitiva, cualquier tipo de material que no sea conductor de calor.
como ventaja tiene, pues, por ejemplo, que es capaz de marcar materiales que no marcan los otros. Por ejemplo, el cristal, la única forma de marcarlo es con el C2, el cristal o el vidrio. Tienen características diferentes y al final, para cada aplicación hay un tipo de láser específico. Es verdad que hay algunos láser, por ejemplo, el híbrido es un láser muy, dijéramos, que se puede adaptar bastante bien a una amplia variedad de materiales, pero siempre hay un material que no va a poder marcar. Es decir, en las tecnologías de láseres han desarrollado 4 tecnologías, en principio, para poder abarcar todas las tipologías de materiales diferentes que existen en el mercado. Bueno, aquí os hemos puesto un pequeño cuadro recapitulativo de lo que sobre qué materiales funciona mejor cada uno de los láseres. No sé si lo veréis muy bien en la diapositiva, pero bueno, como os enviáramos la presentación, ahí podéis ver exactamente cuáles son las capacidades de cada uno de los láseres y sobre qué materiales están recomendados. Veis, destacando en primer lugar aquí el C2, todos los materiales que son no metálicos está especialmente recomendado. Por ejemplo, en el caso del fibra, veis que las opciones se van hacia abajo, que son diferentes tipos de plástico y todos los metales, al igual que el híbrido y al igual que el verde. Entonces, el cuadro simplemente cuando recibáis la presentación, miradlo con detalle porque a la hora de decidir un láser es muy importante, sobre todo, definir qué tipo de necesidad que tenéis y qué tipo de material de base y qué tipo de acabado, dijéramos, es el que tenéis en vuestra aplicación. Es fundamental, sobre todo el tipo de material y el tipo de acabado que necesitáis para poder optar por el láser más adecuado. Pasamos al grabado mecánico. ¿Cuáles son los fundamentos? El fundamento del grabado mecánico, aquí en la parte izquierda veis los tres tipos de máquinas que comercializamos. La más pequeñita que la M20, una IS7000, que es una fresadora ya de tamaño medio, y las máquinas de micropercusión. El fresado consiste fundamentalmente en una incisión que lo que hace es arrancar material mediante una herramienta, una fresa, una broca, o algunos lo llaman fresa, otro broca, que está configurada mediante labios. Las hay de infinidad de tipos, las hay cónicas, de ángulo recto, de 2 labios, de 3 labios de corte y demás. Pero al final lo que se busca es el arranque de viruta. De hecho, en este sentido, es importante incidir que hay una gran parte de la normativa europea de trazabilidad y de marcaje de piezas industriales que marca como requisito imprescindible el arranque de viruta. Es decir, os encontraréis industrias que van a solicitar eso, incluso proveedores que van a exigir el arranque de viruta, puesto que es una normativa expresa para determinadas piezas, determinados componentes dentro de la Comunidad Europea. Si el fresado es arranque viruta, lo que es el rayado es simplemente un marcaje superficial, un marcaje que se hace sin rotación de herramienta, o bien normalmente con una herramienta de diamante o con una punta de carburo, y en este sentido la herramienta no gira, simplemente se desliza sobre la superficie y lo que hace es trazar una línea continua y sobre todo sacando el reflejo del brillo que tiene el material de base. Y por último, el marcaje por micropercusión, que se basa en una deformación en hueco del material mediante una herramienta que vibra. Es por golpe, por percusión. Fundamentalmente, las máquinas de micropercusión se utilizan en trazabilidad y en industria, porque tiene la gran ventaja de que puede realizar un grabado muy profundo, sin ningún tipo de esfuerzo. Es verdad que el grabado no es tan estético como el que se genera con una fresadora, pero es muy eficaz para herramientas de metal duro y en las que se busca un grabado permanente y que sea indeleble. Porque al final siempre lo que se busca con el grabado mecánico, tanto el fresado como el rayado, como el micropercusión, es que el grabado sea permanente, es decir, que sea indeleble. Es, digamos, la característica fundamental que debe tener. En cuanto a configuraciones, el grupo Gravotech distribuye 2 tipos de configuraciones. Unos son equipos portátiles y otros son de sobremesa. Y ya yendo más a la tecnología, en Gravotech se fabrican pues, desde la serie electrónica de las series IS y M, que son con área de grabado que van desde el 100 por 100 milímetros hasta 1220 por 610. El caso de la pequeñita, que es esta que tenéis aquí a la izquierda, que es la M20, esta es la que tiene un área de trabajo del 100%.
Mientras que la 1220 por 610 sería tenemos la IS8000, que es la más grande dentro de las fresadoras. Y por lo que respecta a la sede de micropercusión, las áreas de grabado van desde 80 por 30 en la máquina portátil hasta la de 120% en las versiones neumáticas y electromagnéticas de sobremesa. Lo que os comentaba y lo que insistimos siempre, cada tecnología es apta para obtener diferentes acabados en diferentes materiales. Siempre que tengáis una necesidad de marcaje o de grabado o lo que sea, siempre lo que os recomendamos es que probéis las diferentes tecnologías para, dijéramos, una vez que tengáis, os planteéis una inversión determinada, que podáis optar por la más conveniente para vuestro caso. En general, la comparativa entre el marcaje de láser y el marcaje mecánico, fundamentalmente lo que tenéis que buscar o que tenéis que ver cuando tenéis que optar por la adquisición de un equipo son estos 7 parámetros que os hemos puesto en la diapositiva. En primer lugar, el área de trabajo. Si necesitáis un área de trabajo grande, lo que está claro es que a nivel de láser tenéis que descartar el láser galvanométrico porque trabaja en áreas muy pequeñas. Es decir, si necesitáis un área de grabado grande, puede ser una fresadora grande, un láser gantry, un láser no galvanométrico, que son los que permiten área de trabajo grande. Si la área de trabajo es pequeña, tenéis tanto posibilidad de marcaje mecánico, micropercusión o por fresado, pero también tenéis la posibilidad del láser galvanométrico, que como os he comentado, hasta 220 por 120 milímetros podéis optar por él. Un segundo parámetro a contemplar son los materiales. No todos los materiales son susceptibles de ser marcados con todas las tecnologías. En principio, lo mismo. Siempre nosotros cuando alguien se dirige a nosotros pidiéndonos consejos sobre qué tipo de máquina sería conveniente para su negocio, siempre preguntamos lo mismo. ¿Qué área de trabajo necesitas? ¿Qué tipo de material vas a trabajar? Porque son las dos preguntas claves a la hora de seleccionar una gama de equipos. En cuanto a materiales, los láseres, una fresadora puede trabajar sobre cualquier tipo de material, sobre cualquier tipo. Puede ser madera, puede ser plástico, puede ser metal, como queráis. Y permite una profundidad de grabado que el láser muchas veces no consigue. Por otra parte, tenéis la parte de plásticos, metal y demás, que dependiendo qué tipo de acabado necesitéis, puede ser susceptible de ser grabado por láser o mecánico. En definitiva, lo que se busca un poco es que estéticamente y en cuanto al acabado de calidad, cuál es el más aceptable en función del material que vosotros utilizáis. Un tercer punto importante es la sujeción del material. Una fresadora, una máquina mecánica, requiere de sujeción del material, requiere que esté embridado, puesto que la fresa tiene fricción sobre el material y va a desplazar el material, con lo cual es imprescindible sujetarlo. Sin embargo, este tipo de característica de trabajo no la tiene el láser. Con el láser no necesitáis sujetar el material. El material, dijéramos, el rayo láser impacta sobre el material y no lo desplaza. Podéis colocarlo a cualquier parte de la máquina sin necesidad de embridarlo, porque el material se va a mover en función del marcaje del láser. Un cuarto punto, la rapidez. Si buscáis extremada rapidez, lo más rápido es un láser galvanométrico. Luego veréis, porque vamos a hacer una pequeña placa de características con el láser gantry, un láser CO2 gantry, con el S100, y luego vamos a repetir la misma placa con un galvanométrico. Veréis la diferencia, que si el tiempo estimado en el caso del láser gantry es de 1 minuto 20 segundos aproximadamente en hacer la placa, en el láser galvanométrico son 29 segundos. O sea que veis que la rapidez es, en casos galvanométricos, la diferencia es impresionante. Entonces, en estos casos, por ejemplo, hay clientes que necesitan una gran cadencia de productividad, tienen que producir miles y miles de piezas en días, para los cuales la solución es un láser galvanométrico simplemente por la rapidez. Es verdad que siempre va a estar limitado en tamaño, con lo cual, piezas de tamaño pequeño y las que se requiere una cadencia importante, lo más recomendable es un láser galvanométrico. Si no se necesita tanta rapidez, ya entran en juego el resto de máquinas. Puede ser mecánica, puede ser láser, porque ya los tiempos de marcaje son parecidos, son similares, y entra también el argumento del tamaño de placa, que ya puede ser un tamaño mayor.
En quinto lugar está el nivel de ruido. Los láseres son bastante silenciosos. Las máquinas mecánicas, en función del tipo de trabajo que se ejecute, son muy ruidosas. Lógicamente, una fresadora, cuando está fresando latón o aluminio o incluso acero inoxidable, emite un ruido que es bastante perceptible, lógicamente. Al igual que las máquinas de micropercusión. Uno de los hándicaps, por así decirlo, entre comillas, de la máquina de percusión es el ruido que hacen. Pero es verdad que lo compensan con creces con la profundidad que generan sobre el material. Entonces, ese es otro nivel de exigencia que tenéis que contemplar, porque es posible que vuestra máquina, la que estéis contemplando, tenga que ir a una instalación en que el nivel de ruido es a considerar. Es decir, puede ser un problema si sobrepasa un límite determinado. Incluso, pues, sabéis que hay operarios que tienen que trabajar con cascos porque en la instalación en la que se encuentran requiere que el nivel de ruido es bastante considerable. Por último, son los consumibles. Cada tipo y cada tecnología tiene un determinado tipo de consumible. La más básica en cuanto a consumibles son las máquinas láser, porque el único consumible de las máquinas láser son las fuentes láser, los espejos y las lentes. Es decir, tiene 3 tipos de consumibles que además son de muy larga duración. Para que os hagáis una idea, un láser gantry, el consumible, lo que es la fuente, dura una media de 7, 8, 9 años, una media. Y en un galvanométrico se alarga 20-25 años. Es decir, la máquina se caerá antes de vieja, antes de que se agoste la fuente. Mientras que, sin embargo, las máquinas, las fresadoras, micropercusión y demás, tienen sus propios consumibles, tienen sus motores, sus correas y demás, que son susceptibles de cambio con mayor frecuencia a lo que son las máquinas láser. Y por último tenéis el parámetro del presupuesto. Lógicamente, cada uno sabéis la necesidad, lo que podéis, el presupuesto, qué os podéis gastar, qué no os podéis gastar. Y en función de eso, siempre hay una solución de marcaje adaptable. También comentaros que últimamente, ya durante los últimos años, se están equiparando mucho los precios entre las fresadoras y las máquinas láser country. Las galvanométricas son las que están un poco en otro nivel porque es una tecnología más nueva, es la que está pegando, es la puntera, la que últimamente se está obteniendo los mayores desarrollos y los mayores éxitos, pero ya a nivel de inversión, una fresadora y una máquina láser se mueven en números muy, muy, muy similares. Entonces, bueno, simplemente que a la hora de elegir un equipo consideréis estos 7 puntos que son importantes para la toma de decisión. Materiales de grabado. Materiales de grabado, ¿qué tenemos? Hay una amplia selección de materiales de alta calidad, metálicos, plásticos, desarrollados para grabado para corte, diferentes superficies, diferentes colores, con gran selección de espesores y demás. Se puede incluso personalizar los materiales. Si os hace falta un color determinado con un RAL o un pantol específico determinado, se puede fabricar. Tenemos servicio de corte, biselado, taladro, etcétera. Es muy importante aquí solamente diferenciar, hablar de 2 temas. Los colores específicos, hay colores específicos en el caso de industria que son realmente que se establecen por norma. Luego lo veremos, son blancos, azules, rojos y demás. Y luego simplemente citaros que todos nuestros materiales cumplen con todas las normas europeas de fabricación, sobre limitación de sustancias peligrosas y demás. Esto, en el caso tanto de un fabricante como de un grabador, son puntos muy importantes a destacar de cara a su cliente. Es decir, tenéis que vender la argumentación de que son materiales perfectamente fabricados y diseñados para lo que están hechos. Es decir, cumplen toda la normativa europea de calidad y de seguridad y higiene del trabajo. 2 puntos muy importantes, sobre todo, no me voy a extender mucho en cuanto a las materias. Primero, que las materias premias que se utilizan se adquieren a reconocidos fabricantes, todos cumplen las normas ISO. Las materias primas son 100% puras, es decir, se consigue un color y un espesor puro. El color es muy, muy importante porque esto lo que hace es que si tenéis un pedido importante, imaginar que hay que rotular una central nuclear, en Gravograph lo que os asegura es que cuando compráis un color rojo, ese color es rojo, es el mismo rojo siempre y para siempre.
Es decir, no va a haber ninguna balearidad porque a la hora de fabricación se controla el color con un colorímetro y durante todo el proceso de fabricación. Las piezas se realiza la extrusión por separado de cada capa, es decir, una vez que están solidificadas y se han extrusionado por separado, se laminan, consiguiendo una capa con un espesor individual, factor muy importante a la hora de grabar porque esa primera capa, que es la que tenéis que levantar en el grabado, lo suyo es que tenga una calibración perfecta para que no haya diferencias en cuanto a defectos de acabado. Son materiales resistentes a la luz, independientemente de qué materiales fabricados para interior y para exterior. Y sobre todo, muy importante, un argumento fundamental, la perfecta planeidad de la placa. Eso es fundamental, sobre todo para aquellos que trabajáis con fresadoras, para que no haya diferencias de profundidad dentro de la misma placa. Siempre importante, luego lo mostraré cuando os enseñe una pieza, una plaquita, es que la calidad se garantiza en la trazabilidad del producto. Cada producto lleva marcado lo que es su lote, el lote, la fecha de fabricación y la referencia. En caso de que haya cualquier problema con cualquier placa, siempre recurriendo al número de lote, se puede subsanar rápidamente. ¿Por qué elegir Gravotec? Esto es un poco ya argumentos a favor de nuestros equipos y nuestros materiales. Dijéramos que tenemos un abanico muy amplio en tecnologías, área de trabajo y configuraciones. Equipos de materiales fabricados todos en Europa con certificación CE. Todos los productos cumplen las normativas internacionales respecto a la seguridad de los clientes y operarios. Es decir, daos cuenta que nuestros equipos se distribuyen a nivel mundial. Cada país y cada continente y cada unión económica tiene sus propias normativas internacionales. Todas y cada una de ellas las cumplen las máquinas de Gravotec. Como cuarto punto, el software de Gravosteel es un gran argumento a favor de nuestras máquinas. Es un software que pilota todas las máquinas de nuestra gama, de la gama Gravotec, exceptuando la micropercusión. Con un software que se ha desarrollado a partir de lo que era un grabador, se han incorporado funciones de diseño gráfico. Y tiene una de las grandes características de las más importantes que tiene es que es multidioma. Es decir, podéis trabajar cualquier tipo de idioma, pero también incluso cualquier tipo de sistema alfabético. Es decir, podéis trabajar con árabe, con los cirílicos, el caso del ruso, búlgaro, griego, tailandés, no es ningún problema. Es tan fácil como escribís en castellano, podéis escribir en árabe, en cualquiera de estos idiomas que normalmente no cumplen o no están contemplados en otro tipo de sistemas de rotulación. Por supuesto, es una solución abierta a otro tipo de software, sobre todo las máquinas láser las podéis pilotar independientemente de que con ella entreguemos Gravosteel, en su versión Láser Steel, la podéis pilotar con cualquier programa de diseño gráfico. Puede ser Corel, Freehand, AutoCAD, lo que queráis. Ahí cada uno es libre de utilizar el software de diseño que prefiera. El siguiente punto, todas nuestras máquinas láser y mecánicas están equipadas con autofocus y el point and shoot. El autofocus es la regulación del eje Z, es decir, dónde localiza, antes de empezar a grabar, localiza dónde está el objeto para tomar el punto de partida para profundizar a partir de ahí. El point and shoot que permite definir determinadas zonas donde vamos a grabar sin necesidad de utilizar regla ni metro, grabado en diferentes alturas, y la simulación de grabado. La simulación de grabado siempre tanto en máquina láser como máquina mecánica. A continuación, por supuesto, robustez y fiabilidad. Llevamos 80 años en el mercado. Son máquinas muy logradas, muy conseguidas, que nos permite dar una garantía de 2 años ampliable a 5 años, una garantía total. Es decir, incluso en la máquina láser la garantía de 2 años es total. Es todo el componente de la máquina, incluyendo la fuente láser. Tenemos un servicio postventa de mantenimiento local. Tenemos 2 puntos centrales, uno en Madrid y otro en Barcelona, pero que lógicamente los técnicos se mueven por toda España en las unidades móviles. Por último, experiencia de 80 años desarrollando soluciones en grabado y una máxima calidad en los productos certificado con el ISO 9001 que tiene la fábrica. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña introducción solamente dentro del entorno industrial. Hemos diferenciado clientes que tienen una infraestructura industrial y que tienen necesidades, esto me refiero a fábricas, almacenes, instalaciones, plantas, centrales nucleares, que tienen necesidades de rotulación o señalética. Lo voy a resumir, en principio, una
una de las necesidades es la rotulación y señalética interior, puede ser prevención, señalar a espacios y demás, de los cuales haremos el primer ejemplo y irá destinado en este sentido. Puede ser la identificación por colores específicos, dependiendo de los departamentos que aplican su color en particular. Incluso la señalización de tuberías, conductos. Para todo esto existen máquinas y materiales específicas que pueden solucionar la aplicación. Y por último, siempre buscando la durabilidad. Lógicamente, hay materiales que están perfectamente diseñados para entornos muy agresivos. Todo eso está contemplado, que es alinear productos Sigma y demás, tanto en los materiales como en los equipos destinados a realizar el marcaje. Un segundo ejemplo sería aquellos de vosotros, aquellos clientes que lo que realizáis son productos fabricados. Estoy pues ahora mismo hablando fabricantes de maquinaria, cuadros eléctricos, auxiliares de industria auxiliar, automoción, aeronáutica, etcétera. En este caso el objetivo es identificar los equipamientos. Por ejemplo, un cuadro eléctrico necesita todas las placas de identificación de cada uno de los componentes de cada una de las instalaciones que se van a realizar. Igual en el caso de las botoneras en el... por ejemplo, en empresas que fabrican paneles de avión, paneles de barco, al final siempre se necesita identificar mediante rotulación, sobre todo que sea duradera, legible y permanente. Eso es muy, muy, muy importante. Al final lo que se busca es la durabilidad, que sea perfectamente legible y que sea permanente, independientemente de la estética, que por supuesto es importante en muchos de ellos. Y por último quedan las aplicaciones ligeras de placa de identificación, llaveros, taquillas. En principio, para este tipo de clientes hay un amplio abanico de posibilidades. Bueno, y aquí es lo que os mostramos un poco las aplicaciones. Ahí, en el caso de aplicaciones industriales, veréis los tipos de rotulación que se utilizan para localizar salas de reuniones, ascensores y demás. Este es un tipo de rotulación. Direccionales, este de aquí que veis es una tira de las que suelo utilizar para un cuadro eléctrico, que luego veremos el ejemplo, identificación de cables, y marcaje de piezas cilíndricas, códigos QR, códigos de barra, todo esto está contemplado en el software. Botoneras, marcaje de botoneras, esquemas eléctricos, planos hipnóticos, todo esto lo mismo cubierto. Dependiendo qué material, dependiendo qué equipo, son aplicaciones industriales a las que podréis llegar. Lo que son los diales, los cuadrantes que llaman, las placas de identificación, placas de características de cualquier tipo de máquina. Se pueden generar matriz, llaveros, botoneras. En principio es un mundo muy amplio. Esto, en principio, cada uno de vosotros, en función de lo que trabajáis y de las funciones que tenéis, podréis identificar las necesidades. La pregunta un poco del millón es si internalizarlo, es decir, si tener un equipo para realizarlo internamente o externalizar el trabajo. Al final, un poco ahí lo que tenéis que valorar es el retorno de la inversión. Es decir, habrá grandes instalaciones en las que requieran tener el equipo dentro de las mismas porque requieren que, imaginaos, os voy a poner el ejemplo de las cadenas de montaje de los vehículos. Por ejemplo, en Iveco, que tenemos máquinas instaladas o en Mercedes o en Renault, la máquina está puesta al final de la cadena porque de lo que se trata es que el vehículo, cuando se ha ensamblado el 99% de las piezas, llega a un punto final que necesita la placa de identificación. Esa placa de identificación, lógicamente, se tiene que hacer in situ, se tiene que hacer en el momento, porque además hasta que el vehículo no llega a ese punto final, no se sabe el código que va a llevar y qué número de serie. Con lo cual, ese es un caso típico de necesidad de internalizar el servicio. Otra opción es, dependiendo como os he comentado, el retorno de la inversión, es externalizar el servicio. Para externalizarlo tenemos infinidad, tenemos cientos de excelentes clientes que trabajan con nuestros equipos, con nuestros materiales, que os van a dar un control os va a dar una calidad excepcional en cada uno de ellos, puesto que trabajan con materiales certificados, como son los que os hemos explicado, y con máquinas que cumplen todas las normativas. Entonces, en principio, esto es un tema que valoráis vosotros en función de vuestras necesidades, en función de vuestras posibilidades de inversión o no en este tipo de maquinaria. Importante destacar, sobre todo, el control de calidad del producto final. Lo podéis hacer tanto de una forma como de la otra. Gestión de stock, la valoración de los costes, que luego será lo importante,
y específicamente el cumplimiento de normativas y regulaciones, que ya os digo, si utilizáis los equipos y el material adecuado, tanto sea un servicio internalizado o externalizado, lo vais a cumplir sin ningún tipo de problema. Bueno, ahora veréis en pantalla, en la parte izquierda son las muestras que vamos a hacer. Vamos a hacer en primer lugar este rotulito que veis de atención de riesgo de radioactividad, está hecho con material bicapa. Vamos a empezar por ahí. Luego creo que vamos a hacer una botonera para la emergencia, esta que veis aquí, que es muy habitual para instalaciones eléctricas. Pasaremos luego a hacer una placa de características, que es esta pequeña placa de características similar a la que nosotros utilizamos para identificar nuestras máquinas. La haremos de forma individual y lo haremos en trabajo matriz para que veáis cómo trabajan las máquinas en matriz. Y por último, haremos una tira que son las que normalmente se suelen utilizar para los cuadros eléctricos, con diferentes identificaciones, con diferentes textos. Y por último, todo esto lo haremos con la máquina, con la LS100, que es la máquina Gantry de CO2 de 40 vatios que vamos a utilizar. Y para esta última placa vamos a utilizar la Wheelaser galvanométrica para que veáis simplemente la diferencia de grabar una placa con esta máquina a grabarla con esta, fundamentalmente en velocidad, como os he comentado. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Ahora pasaremos a la parte práctica. Recordad siempre que estamos en España y Portugal. En España tenemos oficina en Madrid, Barcelona y Pamplona, y en Portugal en Porto. Estas son las referencias de cada uno de los países y las redes sociales. Importante. Bueno, pues voy a pasar a lo que es a presentaros lo que es el software, cómo vamos a hacer una placa sencilla. Vamos a empezar por la placa de riesgo de radioactividad y voy a pasar directamente a mi pantalla, a la pantalla de software, que es esta de aquí. Bueno, en principio vamos a hacer un grabado que es el que os he mostrado antes, que era la placa de riesgo de radioactividad. Lo que lleva, como os habréis fijado, ahora lo veréis en pantalla, lleva 3 líneas de texto y lleva un logotipo que es el que indica el riesgo de radioactividad. Bueno, pues en principio lo que voy a hacer es dar las dimensiones de la placa, que son 120 por 150 en mi programa. Bueno, aquí está. Voy a elegir qué tipo de letra voy a utilizar. Vamos a elegir una letra, un Arial Black. Perdón. Bueno, un Arial Black. Voy a hacerle lo que es el texto de atención. Voy a hacerlo a una altura de 10 milímetros. Vamos a poner atención. Vamos a poner mayúscula. Bueno, debajo de atención voy a poner con una letra más pequeña. Voy a poner de 6 milímetros. Veis, aquí puedo cambiar la altura. Bueno, ahí lo vamos a poner. Bien, bueno, por aquí ya tenemos la parte de texto. Lo que voy a hacer es que lo voy a separar un poquito. Voy a pasar a manual. Y lo que voy a hacer es separar un poco esta parte. Voy a poner más o menos por aquí. Esto lo voy a dejar bajar un poquito más. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es que me voy a traer el logo de radioactividad. Tengo por aquí, este es
toda una serie de, dijéramos, de carpetas que tengo de almacenados un montón de cosas. Vamos a ver. Riesgos. Aquí no está. Aquí, no lo encontraba. Bueno. La posición no, le doy el tamaño que yo quiera. Bueno, le vamos a dar un tamaño de 70 milímetros. Y ahora lo que voy a hacer es, la voy a centrar. Y voy a bajar toda la parte de rótulo. La voy a dejar un poquito. Bueno, ya tengo la composición. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a mecanizarlo, a la máquina. Voy a poner el... Bueno, como veis, dentro de lo que es el menú de mecanizado, yo puedo seleccionar primero qué tipo de material voy a utilizar. En este caso, voy a elegir un Gravopli láser de 1,5. Ahora os mostraré, antes de empezar, un poco la gama de materiales. Y sobre esto, veis que en el momento que elijo el tipo de material, me adjudica una potencia y una velocidad al color negro, que es el que yo estoy utilizando. La máquina, le voy a decir que enfoque directamente antes de empezar a trabajar, que se active el extractor de humos y nada más. Voy a mandar la orden de envío y pasamos a la máquina. Lo que vamos a hacer es este tipo de placa a partir de este material. El material viene perfectamente identificado con lo que es su referencia, trazabilidad y demás. Entonces, en principio, vamos a utilizar un material que es superficie rojo, fondo amarillo. En la máquina láser lo que va a hacer es que va a quitar el rojo para la parte del rótulo quede en amarillo. Este tipo de materiales, todos vienen protegidos con un film. Esta es la parte, todo viene protegido con un film, que normalmente se retira a la hora de grabar. Y lo suyo es, esto es, dijéramos, dentro del Gravopli láser que siempre vamos a utilizar, esta es la gama amplia que hay dentro de este material. Lógicamente hay otro tipo de materiales, pero el específico que vamos a utilizar para ahora mismo, para esta prueba, es el Gravopli láser. Con esta tema. Siempre podréis recurrir a descargaros el catálogo de materiales. El catálogo lo tenéis en nuestra página web. Ahí podéis seleccionar el link de descarga y aquí tenéis toda la gama de materiales, herramientas y demás. Ahí podéis consultar policones y todo esto lo que... Bueno, y también se puede pedir el catálogo de papel si lo necesitáis. Y el catálogo de papel, por supuesto. Voy a poner la pieza a grabar, justo a la esquina izquierda, que es su origen. Entonces ahora Ana, mi compañera, lo que va a hacer es que va a acercar la cámara para que se pueda visualizar un poquito mejor el acabado. Bueno, ya le vieron. Voy a poner en marcha la máquina. Lo primero, os vais a fijar, lo primero que va a hacer es enfocar. Veis que primero lo que hace es enfoca y ahora ya empieza la parte de grabado. Empieza siempre a grabar de abajo hacia arriba para que el posible humo que se vaya generando no vaya estropeando la parte que ya está grabada. Es decir, si grabara de arriba hacia abajo, el humo que va generando la grabación iría posiblemente manchando el grabado que ya está hecho. Esa es la razón en la que ya hemos puesto que grabe de abajo hacia arriba. Siempre es importante, en el caso del grabado de estos materiales, dependiendo del tipo de letra que vais a utilizar una resolución alta. Por ejemplo, en este caso yo he utilizado una resolución de 500, que es bastante aceptable, porque las letras los textos que estamos grabando son textos más bien grandes.
Si tuviera que grabar una letra de 1 milímetro, que la puedo hacer perfectamente, ya utilizaría resoluciones más altas, resoluciones de 600, 800, incluso 1200 dpi. Veis cómo el láser va quitando la capa de arriba, la capa roja, y va sacando la capa amarilla. En este sentido es muy importante lo que comentaba antes sobre los materiales. El material, al estar perfectamente calibrado, la capa roja es exactamente igual en toda la pieza, de forma que una misma fuerza, una misma potencia o una misma fresa va a generar siempre la misma profundidad, sea el punto que sea de la plancha que utilicemos. Una vez cuenta explicaros, en el software os indica qué tiempo lleva la ejecución de la pieza. Y luego la máquina lleva una cuenta regresiva en la que indica cuánto tiempo falta para terminar. En este caso faltan 2 minutos. Creo que la placa tardaba 4 minutos, nos faltan como 2 minutos para terminar. Vale. Aquí está. Vale. Ahí veis la placa acabada. Veis que ha sido muy sencillo. La ejecución de lo que es la programación de la placa ha sido como 5 minutos, no llega a 5 minutos. Luego la parte de grabado, pues otros 3-4 minutos. Y entonces vamos a programar una placa de 50 por 50. Va a ser una pieza circular de 50 por 50. Bueno, ¿qué tengo que hacer para ello? Voy a trabajar en manual. Primero voy a programar 2 círculos concéntricos, que son los que van a hacer la pieza, los que van a generar la pieza. Voy a hacer primero un círculo. A ver, lo tengo aquí. Un círculo de 25. Un radio de 12,5. Me da un círculo de 25. Bueno, ahora lo que hago es que lo centro automáticamente y ahora le voy a decir que este círculo lo quiero recortar, no lo quiero grabar. Con lo cual le voy a adjudicar, en lugar del color negro, le voy a adjudicar el color naranja. Vale, ahí está. Siguiente, voy a hacer el siguiente círculo, que va a ser el círculo exterior, que va a ser un círculo de 50. Vuelvo a la opción de círculos. Voy aquí, F2, y aquí le doy un radio de 25 para que me haga un círculo de 50. Lo mismo, le voy a adjudicar el color naranja y lo voy a centrar. Ahí tenemos. Bueno, ya tenemos hecha lo que es la botonera. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría el texto en círculo, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. En la parte de arriba vamos a poner el texto parada y en la parte de abajo vamos a poner el texto de emergencia. Bueno, vamos a textos, a texto en círculo en este caso. Aquí. Bueno, y le voy a decir que el radio que voy a necesitar, que es de 17 milímetros, y ahora la altura de la letra, pues vamos a poner, por ejemplo, una altura de letra de 4 milímetros. Y aquí vamos a poner el texto parada D. Veis que ya tenemos la parte de arriba. Voy a hacer la parte de abajo, que es exactamente igual. Voy al grabado en círculo. Le pongo el mismo radio de 17 milímetros. Lo único que le digo que va en sentido antihorario. Confirmo. Le ponemos la misma altura de letra. Emergencia. Emergencia. Me falta una C. Bueno. Bueno, ahí ya tenemos preparada nuestra placa. ¿Qué le voy a hacer? Ahora lo que voy a hacer es complicarlo un poquito más. Lo que voy a hacer es, imaginaos que yo necesito pues unas cuantas piezas unas cuantas botoneras con el mismo texto. Pues lo que voy a hacer es generar una matriz que lo que me va a permitir es generar
un grabado de varias piezas a la vez. Me voy aquí a la opción de la matriz. Le voy a decir que tengo un retal de 300 milímetros por 51, por ejemplo. 300 por 51. Bien. Margen no válido. 300 por... Vamos a poner aquí 2 solo. Bueno, aquí lo que veis es que ya me sale que me va a hacer 5 piezas por el tamaño que le he puesto, un tamaño de 300 por 51, con lo cual me pueden salir 5 piezas iguales. Vale. Le voy a decir que no me haga ningún margen. Yo tengo la posibilidad de que una vez que he grabado esas placas, que me las corte entre ellas, pero como lo que yo quiero que realmente me corte son los círculos, le voy a suprimir, le voy a anular la opción del marcaje de bordes. Bueno, una vez que confirmen, veis ahí que lo que hace es que me multiplica por 4 esta pieza. Y ahora solamente lo tengo que enviar a grabar. Voy a diferenciar, lógicamente, los parámetros de grabado del color naranja, porque tiene que ser corte, de los parámetros de grabado del color negro, que tiene que ser grabado. Vamos aquí. Elijo el material, el Gravopli láser. Acordaos siempre que existe una biblioteca para todos nuestros materiales. Una biblioteca que está estandarizada y que está comprobada. Bueno, en el caso naranja voy a poner un poquito menos de velocidad. Vale, ya tengo todo preconfigurado. Tengo el enfoque, va a realizar primero el enfoque, lo mismo que ha hecho en la placa anterior. Yo voy a colocar y todo lo que va a hacer es que va a hacer primero la parte grabada, que es la parte negra, y luego irá a la parte naranja, que es la parte de corte. Para la parte de corte, veis, en la parte de aquí abajo, en la parte de corte es el naranja, tengo activado el compresor de aire, que es interno. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando vaya a cortar, se pondrá en marcha el asistente de aire para ir soplando y ir apagando la llama que pueda generar el grabado. Bueno, pues vamos a ello. Lo voy a mandar a grabar, lo envío y vamos a la máquina. Como veis, ahora voy a utilizar, es una pieza de Gravopli láser, más o menos del tamaño que indicaba el programa. Lo mismo, acordaos siempre la identificación, la referencia, con la trazabilidad, el punto que es y el número de lote, pues si hubiera cualquier tipo de problema. Le voy a quitar el protector, lo ajusto a la posición y lo ponemos en marcha. Bueno, como veis, en principio, lo primero que va a realizar es la parte que va grabada, que son los textos. Era lo que estaba en color negro. Siempre, como comentaba antes, empieza el grabado de abajo hacia arriba para que el humo que genere no manche las piezas. Bueno, ahí está terminando la parte de texto. Y veréis que en el momento que finalice la parte de texto, se va a desplazar a hacer los cortes de los círculos y siempre va a hacer, lo hace en el mismo sentido que se han generado. Por eso yo lo que he hecho es primero fabricar el círculo interior y por último el exterior para que tenga más estabilidad la pieza a la hora de cortar. Vale. Va a acabar el texto y ahí empieza ya a cortar. ¿Veis ahí? Ahí está ya actuando el compresor. Lo que está haciendo es apagar la llama
Listo. Vale, aquí veis la pieza. Veis que a partir de una pieza única es muy sencillo generar una matriz de diferentes piezas que tiene variedad también. Es decir, en este caso nos hemos limitado a reproducir el mismo texto en 4 piezas iguales, pero que lo que podemos hacer también es introducir variables. Podemos decirle que en la parte de arriba que sea un número que vaya cambiando, un nombre diferente, es decir, dentro de las variables y de las matrices existe la posibilidad de duplicar o de generar más piezas en matriz, sean iguales o que vayan cambiando los nombres o que vayan cambiando los números. Luego lo veremos con el caso de los cuadros eléctricos, que utilizaremos una matriz. Vale. Pues vamos a pasar a la siguiente práctica. Para la siguiente práctica lo que vamos a hacer es una placa de características. Una placa de características que es la típica que utilizamos nosotros para identificar nuestras máquinas. Cuando la máquina sale de fábrica, se hace una placa similar a esta. No es exactamente igual, pero bueno, simplemente para tenerlo como ejemplo. Bueno, en este caso lo vamos a hacer sobre aluminio anodizado, porque el láser CO2 graba el aluminio, a pesar de ser metálico, graba el aluminio anodizado porque lo que hace es atacar el anodizado de la superficie, no al metal en sí. Vamos a poner una pieza de 70 por 40. Como es una placa de características, la voy a dejar en manual para que me deje trabajar por todo el área. Bueno, vamos a ir poniendo en la parte de arriba el texto de Grabograph. Vamos a utilizar la letra Arial, que está bien. Una altura de 3 milímetros. Y aquí vamos a poner, pues, por ejemplo, Grabotec Group. Vale. Y debajo vamos a poner una letra más pequeñita. Vamos a poner una letra de 1,5 milímetros. Vamos a poner en la fábrica de Francia. Bueno, esto sería una primera parte de la placa. Vamos a mover un poquito. Bueno, más o menos por aquí. Bueno, ahora voy a incorporar el logo corporativo de Grabograph. Me voy aquí a mi biblioteca símbolos. Aquí tengo una que son los logos. Logo, y dentro del logo tengo el de Grabograph. Lo selecciono y este logo lo redimensiono para ajustarlo a la parte superior izquierda. Vale. Bien. A continuación lo que voy a hacer es poner unos textos y unos rectángulos, que es lo que normalmente se cumplimenta cuando hay que poner el modelo de máquina, fecha de fabricación y demás. Bueno, vamos a hacerlo de una manera sencilla. Los textos. Vamos a poner una letra de 3 milímetros, está bien. Y vamos a poner, por ejemplo, modelo. Wow. Vamos a poner la justificación a la izquierda. Bueno, con mayúsculas y minúsculas. Bien. Modelo, vamos a poner número de serie. Y, por ejemplo, fabricación. Fabricación vamos a poner un poco más pequeño. Bien.
De fabricación lo voy a quitar, porque lo voy a poner de otra manera, lo voy a poner un poquito más abajo. Voy a quitar este de aquí. Fabricación. Y ahora lo que voy a hacer es alinear. Bueno, voy a alinear las tres. Bien. Y ahora lo que voy a hacer, voy a poner unos rectángulos donde se pondrán los datos. Vamos a ver, pues, por ejemplo, más o menos de este tamaño. Lo voy a poner en otro color, diferente al negro, para que no me lo rellene. Y ahora esto lo que hago es que lo copio y lo pego. Vale. Voy a alinear los tres también. Vale. Entonces ahí tendríamos ya lo que son los textos dijéramos, de los tres datos que se nos piden. Vamos a poner abajo como que está fabricado en Francia. Lo vamos a centrar en la placa. Vale. Y por último, aquí lo que voy a incorporar es el logo de la Comunidad Europea. Aquí está. Vamos a hacer un poco más pequeño, más o menos. Vale. Bueno, ahí tendríamos la placa ya, la placa base. ¿Qué es lo que se suele hacer? Dentro de cada placa base se suele poner un dato. Esta sería la placa base madre, pero dentro de cada uno de ellos pues, se suele poner pues, el modelo de máquina y demás. Vamos a hacerlo con una función que es el texto con un rectángulo. Vengo aquí, le digo, aquí es donde quiero escribir y ahí le voy a poner pues, un modelo de máquina. IS 200. Debajo voy a poner un número de serie. Va a ser, pues no sé, cualquiera. /20. Y en cuanto a fabricación, otro dato más. Nos ponemos en junio de 2020. Bueno, la placa ya la tenemos hecha. Ahora lo que vamos a hacer es, podemos mandar a agarrar esta sola placa o podemos hacer como hicimos antes. Podemos hacer una matriz de diferentes placas y que me las grabe todas a la vez. Si hago una matriz, voy aquí. Le digo que mi pieza tiene como 150 milímetros, 150 por 100. Bueno, me va a dar 4 piezas, ¿vale? Que me viene perfectamente. En este caso sí que le voy a decir que me marque los contornos.
Y lo vamos a mandar a grabar. En este caso podríamos aprovechar esta matriz para cambiarlo y hacer, como son editables, yo podría cambiar aquí y decir que es una máquina diferente la que va en la de esta placa. Entonces, por ejemplo, puedo poner que va a ser una IS7000, el número de serie otro cualquiera, el año 20 y fabricada en la misma fecha. En la de abajo, lo mismo. Voy a poner aquí, por ejemplo, una M40 con número de serie diferente. Vale. Y por último, aquí vamos a poner otro modelo, que será pues una LS100. Con otro número. Vale. Y ya están listos para grabar. Lo vamos a mandar a grabar. Vale. En este caso voy a elegir los parámetros de Gravoxal, que es el material, el aluminio anodizado que vamos a utilizar. Y le vamos a poner unos parámetros de... Está bien. Vale. Listo. Pues lo vamos a mandar a grabar ya. Es aluminio anodizado, lleva la capa de protección. Retiramos el protector, la máquina. Bueno, pues la marcha. Bueno, veis, en este caso veis que el aluminio anodizado reacciona con un color blanco. Es decir, no llega a sacar el color natural del aluminio, sino que el rayo láser, al actuar con la superficie anodizada, lo que da es un acabado blanco. Si, por ejemplo, fuera un láser, un híbrido o un fibra, seguramente el acabado podría ser el mismo acabado blanco, pero también podría llegar a quitar el aluminio, el anodizado totalmente y sacar el color del aluminio natural. En el caso de los CO2, como es este caso, veis que va sacando todas las piezas a la vez, de ahí la ventaja de la matriz, de forma que podéis grabar dentro de lo que es el área de grabado, el área total de la máquina, podéis hacer una serie de placas en muy poquito tiempo. Vale. Vamos a ir preparando la siguiente y última placa. Que es la típica placa de cuadro eléctrico. Bueno, en este caso vamos a dar un tamaño, es una tira de 30 por 15 milímetros. Cada pieza individual son 30 por 15 milímetros y eso lo vamos a reproducir a lo largo de una tira. Voy a cambiar los márgenes, voy a poner arriba y abajo solo un milímetro. Vale. Y esta es nuestra pieza de partida. Vamos a poner una altura de 3 milímetros de letra. Y lo que vamos a poner es 2 líneas de texto.
pero cada una de ellas va a ser una variable que que va a ir cambiando. Bueno, ¿cómo genero esa variable? Yo tengo un archivo Excel del cual voy a coger... A ver, voy a generar una variable, voy a generar dos variables, de forma que voy a generar dos variables de forma que en la primera línea la sustituya una serie de nombres que voy a poner y la segunda línea lo sustituya otra línea de nombres que también voy a poner. Bueno, tengo por aquí el Excel, que no sé si lo veréis. Lo estoy haciendo es copiando el contenido del Excel y lo voy a pegar en la variable. Bueno, veis que me ha generado dos variables. La variable 1 es desde la L1 hasta la L12 y la variable 2 son diferentes nombres que componen el cuadro eléctrico que voy a hacer. Bueno, bueno, voy a cambiar ahora. Voy a decirle que aquí, en lugar de la línea 1, voy a meter una variable de nombres, que las tengo aquí. Va a ser, ahí veis la variable 1. Y aquí va a ir la variable 2. Ah. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Ahora, cuando yo haga una matriz, voy a hacer una matriz en forma de tira. La pieza, el tamaño que voy a meter de pieza va a ser una pieza de 425 porque va a ser una tira, perdón, de 450 por 25. De forma que aquí en cada una de las piezas se van a meter las dos variables. Vale. Le confirmo sin más. Entonces aquí lo que veréis es cada placa lo que ha hecho es poner en la línea de arriba ha puesto todos los componentes de la variable 1. Ahí va L1, L2, L3, aquí están todo lo que hemos puesto en la variable. Y en la segunda línea, todos los textos que se contenían en la variable número 2. Vale, lo mandamos a grabar. Elegimos el material, que es el Gravoplin láser de 1,5. Aquí. Bueno. Y le vamos a poner un poquito más de velocidad, un poquito más de potencia, perdón. Y el color naranja un poquito menos. Bueno, lo mandamos a grabar igual que antes. Voy a mostraros cómo ha quedado la pieza anterior. Es que lo que ha hecho es, ha reproducido la placa de características, la ha reproducido por 4. La original sería esta, dijéramos. Esta es la placa original que va. En este sentido lo hemos hecho por 4 para que luego con una cizalla la podamos cortar y aprovechemos el trabajo para una. No se ve un poco con el reflejo de la luz, no lo veréis muy bien. Ahí está. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es, en el último lugar, poner la tira que hemos programado para el cuadro eléctrico. Veis que es una tira. Ahora bien, lo ajustamos al punto de origen. Y lo ponemos en marcha.
Listo. Lógicamente yo le podría haber dicho a la máquina que el contorno externo, que lo cortara de forma que pudierais tener la tira completa sin necesidad de utilizar una cita ya de corte. Bueno, y ahora por último, lo que os voy a mostrar es la misma placa que hemos hecho anteriormente. Esta misma placa que hemos hecho como placa de características de la máquina. Vamos a hacer una unidad en la máquina, en la otra máquina, en el láser galvanométrico, para que veáis simplemente la velocidad que tiene una y otra. Y esta placa lo que voy a hacer es que la voy a mandar a la máquina al láser galvanométrico. Como veis, puedo pilotar. Aquí tengo la posibilidad de pilotar la LS100 y pilotar la WLASER. La puedo enviar a las dos. Vale. Lo envío. Y pasamos a la otra máquina. Bueno, como veis, ahora mismo tenemos dos modelos de láser galvanométrico dentro de la gama WLASER. Esta es una WLASER CO2, mientras que este otro es un láser WLASER, es un WLASER green. Es decir, cada uno tiene su manera determinada, su forma de trabajar. Esta es similar a la que hemos visto, a la LS100, la fuente es la misma entre una y otra. La misma fuente, lo único que cambia es la forma en que se desplazan los espejos y la velocidad de trabajo. Ya me han dado la orden, cierro la puerta, pulso y veréis la rapidez. Veis simplemente la velocidad de desplazamiento por los espejos y lo que tarda en terminar la placa. Nada. Listo. Esta placa, la LS100, hemos tardado 1 minuto 20 segundos en hacerla, mientras que en el galvanométrico hemos tardado pues 29 segundos. Bueno, pues esto es todo. Hemos terminado la parte práctica. Simplemente pues, agradeceros vuestra asistencia. Seguiremos con esta práctica de los webinar con diferentes temas. Un poco en este se trataba de clarificar la parte industrial de nuestros equipos, qué adaptación tienen, los consejos que más habitualmente solemos darlos cuando alguna empresa se dirige a nosotros y pues eso, que valoráis simplemente el tema de o bien internalizar el servicio o bien externalizarlo con cualquiera de nuestros grabadores, muchos de los cuales están presentes en la presentación, porque cualquiera de ellos os va a dar una calidad excepcional en vuestras necesidades. Y sin más, pues nos despedimos. Gracias a... Simplemente comentar, Emilio, que si alguien tiene alguna pregunta, porque la verdad es que nos hemos extendido más de lo que habíamos dicho. Si alguien tiene una pregunta, no pasa nada, nos la envía por correo electrónico y no tenemos ningún problema en solucionársela. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego.